Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga, bendiciones, buenos días. Bienvenidos a las noticias a la luz de la palabra. Yo soy Pastor Julio Vientos, que está contigo hoy. Como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana, siempre estamos aquí en este programa de las noticias a la luz de la palabra, donde analizamos noticias y tocamos temas, todo desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión de la palabra de Dios. Así que me honra poder estar con ustedes y llegar hasta aquí donde ustedes en el día de hoy, poder saludarles. Le quiero dejar saber, por favor, comparta este video, comparta este mensaje del día de hoy, este video del día de hoy con todas las personas que usted conoce, en sus grupos de Telegram, en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales. Y hoy tenemos un tema tremendo. Hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, pero vamos a estar hablando de cómo sigue la presión para empujar la agenda de género en las escuelas de Orange County en Florida, aquí en Orlando. ¿Ok? ¿Cómo sigue la presión? A pesar de las leyes que se firmaron por el gobernador DeSantis prohibiendo todo esto, le voy a hablar un poquito sobre cómo sigue la presión. Vamos a mostrar un video de las expresiones de la presidenta o de la chairman, como le dicen, ¿verdad?, de la Junta Escolar de Orange County, la señora Jacobs, para que usted vea que estas juntas están controladas y dominadas por la agenda progresista, por la agenda woke, por las personas que obviamente están buscando que nuestros niños sean sexualizados. Así que vamos a estar viendo eso con detenimiento. Así que estamos en vivo hoy. Hoy estamos en vivo y a todo color, como decimos. Hoy estamos saliendo a través del Facebook de Generación News. No estamos saliendo a través de el Facebook de Pastor Julio Vientos. Hoy hicimos un cambio, pero ya el link está puesto en el Facebook de Pastor Julio Vientos, y estamos saliendo a través también del canal de YouTube de Generación News, el canal de YouTube de Pastor Julio Vientos, el Twitter de Pastor Julio Vientos, el canal de Telegram de Pastor Julio Vientos, y nos están escuchando a través de TuneIn, MyTuner Radio, Euforia, GeneracionNews.com,
etcétera, etcétera. También nos están viendo a través de diferentes otras medios y cadenas con las que nos encadenamos en la mañana para poder llevar este mensaje. Así que por favor déjele saber a todo el mundo, que ya hemos dado comienzo, que estamos en vivo, para que la gente pueda conectarse con nosotros. Así que yo sé que se van a ir conectando por ahí. Vamos a ir saludando a algunas personas que ya tenemos por ahí conectados y conectadas para que podamos saludarles aquí rapidito. Mire, tenemos por aquí a Rafael Rivera de Ponce, Puerto Rico, y me dice que ya se tomó su taza de café. Oye, Rafael, te tomaste el café y no invitaste. Bueno, buen provecho, brother. Dios te bendiga. Saludamos a Dawilda Martí, que nos dice buenos días, Pastor Julio Vientos. Saludamos también a Dilia Judith Martínez Figueroa, que nos dice bendecido día, Pastor, bendiciones a todos. También nos saluda Efraín Rosario, que nos saluda a todos, ¿verdad? Así que ahí tenemos algunas personas de las que han estado escribiendo, de las que han estado hablando por ahí. Y sí que tenemos estas personas conectadas con nosotros en el día de hoy. Y nos honramos de poder estar con ustedes inmediatamente aquí en este tema, en el tema del día de hoy. Así que vamos rapidito a los titulares que tenemos para el día de hoy, que me gustaría compartir con ustedes los titulares que tenemos para el día de hoy, a pesar de que vamos a estar tocando también el tema que ya le indiqué. Pero vamos entonces a los titulares que tenemos para el día de hoy. Vamos a pedirle a Mauricio que nos ayude por ahí con el banner que está abajo, quitándolo para que la gente pueda apreciar los titulares, ¿verdad? Así que vamos a ir entrando en el tema de los titulares de hoy. Mire, muere famoso pastor Carlton Pearson, que apostató de la fe negando que no existía el infierno. Vamos a hablar un poquito sobre él. Yo lo seguí a él por mucho tiempo antes de que él apostatara. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre esta situación. También en una ciudad de Tennessee que prohibió las exhibiciones públicas de trans, se echaron para atrás después de una demanda. Se echaron para atrás después de una demanda de parte de la comunidad LGBTQ, y vamos a ver eso con detenimiento también y los detalles de esta noticia. Y asesinaron a una persona en Argentina y le pusieron una nota en el cuerpo que decía, esta nota con amenazas para el presidente electo Javier Milei. Esta nota decía: si gana Milei va a haber más muertes. Si gana Milei va a haber más muertes. Y vamos con el video. Vamos a ver el video ahorita de esta noticia. Y también sigue la presión para empujar la agenda de género en las escuelas de Orange County, aquí en Orlando, en la Florida Central. Así que sigue la presión, siguen metiendo la presión, no les importa, ¿verdad?, cómo eso se está llevando a cabo, pero siguen poniendo la presión sobre la agenda de género. Esto sabíamos que iba a suceder, mi gente. Sabíamos que esto iba a suceder. Sabíamos que esto iba a pasar. Pero tenemos que mantenernos firmes, sin titubear, firmes, sin tener miedo ninguno, sino mantenernos enfocados, ¿verdad?, en lo que tenemos que hacer. Así que definitivamente vamos a hablar de eso con detenimiento en un ratito. Pero mientras tanto, vamos entonces a las noticias que tenemos en el día de hoy, sin antes, ¿verdad?, saludar a algunas personas que están por ahí. A Edna Morales, que nos saluda y nos dice buenos días por aquí viendo por Facebook. Miss Rian Fernández,
Pastor, dice Pastor Misraim Fernández, Iglesia Cristiana Revelación en Pinellas Park. Dios le bendiga, Pastor, bienvenido. Saludamos a Nancy Hernández que está por ahí, que dice Dios les bendiga a todos. Y Nancy y a Wilda, bueno, todos los que están por ahí, bendiciones y bendiciones. Bueno, vamos entonces a los temas. Mire, en el día de ayer falleció, ¿verdad? Carlton Pearson. Carlton Pearson fue un prominente predicador afroamericano. Yo me acuerdo mucho de él. De hecho, no solamente fue predicador, sino que también fue cantante de música gospel, ¿verdad? Afroamericana, y yo tenía su música, me inspiraba mucho su música, era tremenda. De hecho, a mí me encanta la música gospel de las iglesias afroamericanas, creo que es tremenda, ¿verdad? Y Carlos Pearson, ¿verdad? Un prominente predicador que fallece después de una prolongada batalla contra el cáncer. Tenía 70 años y le sobreviven su ex esposa Gina Marie Gauthier, de quien se divorció en el 2019, y sus 2 hijos. Un detalle interesante es que Pearson solía ser uno de los pastores más destacados de Estados Unidos. Fundó una iglesia, ¿verdad? Fundó la iglesia que se llamó Iglesia de Dios en Cristo en Tulsa, Oklahoma, a principios de los años 80, que eventualmente creció a más de 6,000 asistentes cada domingo, ¿ok? Adicional a eso, tenía un programa semanal en el canal de televisión TVN cristiano en inglés que llegaba a millones de personas, y obviamente fue uno de los primeros ministros afroamericanos en llenar estadios, ¿verdad? Y conferencias. Y dada su prominencia en aquel tiempo, también se reunió con y como ministro con personas como Bill Clinton, George Bush, aconsejándolo sobre iniciativas, basadas de fe y sobre diferentes tragedias. Y su caída comenzó después de que afirmó en un mensaje de su iglesia haber escuchado la voz de Dios hablándole y diciéndole que no existía el infierno, y después de ver un video del genocidio de Ruanda. Él compartió esta supuesta revelación con sus feligreses, quienes obviamente se escandalizaron, rechazaron el mensaje completamente en masa, y su denominación lo calificó públicamente como hereje, y obviamente su iglesia sufrió una división gigantesca de docenas de pastores y miles de feligreses que se fueron, donde solo se quedó con unos cientos de personas, ¿verdad? Y después de luchar por su propia cuenta durante años, finalmente se fusiona con la Iglesia Unitaria All Souls, en Tulsa. Y esta es una iglesia que es pro LGBT, pro aborto, niega la Trinidad, niega el infierno, y se convierte ahí en esa iglesia en un ministro afiliado, en donde recientemente, pues a causa del cáncer, pues fallece. ¿Okay? Una noticia triste. Estas noticias son tristes. ¿Por qué yo digo que son tristes? Porque este hombre comenzó bien, mi gente. Esto pasa con todas las personas que apostatan de la fe y entran en doctrinas de error y de herejía. Comienzan bien. Era un tipo muy inteligente, muy carismático, y comenzó bien en las cosas del Señor. Su música, la adoración, todo era excelente. Era un hombre de mucha influencia. Pero cuando no aprendemos a discernir la voz de Dios de la voz de espíritus de demonios, como la palabra dice, podemos caer en errores garrafales y terribles. Y cuando también nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y no escuchamos el consejo de la gente que nos rodea, ¿verdad? Sobre todo el consejo bíblico. Es triste que Carlos Pearson, ¿verdad? Con el tiempo fue alejándose de las Sagradas Escrituras, fue alejándose de lo que la palabra enseña, y lamentablemente pues con el tiempo fue entrando en estas doctrinas de error, ¿verdad? Y termina lamentablemente uniéndose a una denominación o a una iglesia que encima de todo él termina predicando el evangelio de la afirmación, afirmando a las personas LGBTQ,
predicando a favor del aborto y otras cosas más. Ese es el problema cuando uno cae en error y uno cae en herejía y piensa que está bien y que las cosas no están mal. Esa caída va en picada cada vez más y cada vez más profunda, ¿verdad? Así que oremos por la familia que le queda, por su ex esposa y sus 2 hijos, que eso fue otra cosa. También en el 2019 termina divorciándose de su esposa, lamentablemente, para terminar como yo digo, de completar toda esta situación. Esperemos que en sus últimos momentos él haya recapacitado, haya levantado sus ojos al Señor y se haya arrepentido y haya, ¿verdad?, abrazado nuevamente la fe bíblica pura de la palabra y haya reconocido, ¿verdad?, que había cometido serios errores en términos de su interpretación bíblica y todo ese tipo de cosas. Okay, así que esa fue la noticia de este caballero, el pastor Carlos Pearson. De hecho, hay un video que tengo por aquí. Voy a poner parte del mismo para que lo veamos. Sobre Carlos Pearson. Vamos a ver si podemos ponerlo por aquí. Está en inglés, pero vamos a escucharlo con detenimiento, ¿verdad? Por lo menos parte del mismo. Y entonces pasamos a la próxima noticia que Deep tenemos. sadness that we announced that Carlton Pearson, influential Oklahoma megachurch founder who rejected hell, dies at age 70. For his last footage and cause of death, watch the video till end. The founder of a former megachurch in Oklahoma, who was branded a heretic and lost one audience but gained a new one after he rejected the idea of hell and supported gay rights, has died, his agent said Monday. Bishop Carlton Pearson died Sunday night in hospice care in Tulsa due to cancer, said his agent Will Bogle. Pearson was 70. Early in his ministry, he was considered a rising star on the Pentecostal preaching circuit and frequently appeared on the Trinity Broadcasting Network, bringing him to an international audience. From a ministry he started in 1977, Pearson in 1981 founded Higher Dimensions Family Church in Tulsa, later known as New Dimensions Church, whose membership numbered about 6,000 by the turn of the century. Membership plummeted to a few hundred by 2008 after Pearson began teaching what he called the Gospel of Inclusion, a form of universalism which does not recognize hell. Bogle said Pearson told him that he did not believe he had made a mistake with his theological change. In 2007, Pearson helped lead hundreds of clergy members from across the nation in urging Congress to pass landmark hate crime and job discrimination measures for gay people. Bueno, pues ahí acabamos de escuchar, ¿verdad? Él ya en sus últimos años abrazó lo que se conoce como, lamentablemente, la teología de la inclusión y de la afirmación, ¿verdad? Así que muy, muy, muy triste por demás. Tenemos aquí que Nancy nos dice perdió la fe y a su vez el camino. Ada Wilda nos dice el diablo nos susurra al oído porque él es un mentiroso. Hay que reprenderlo porque él fue vencido en la cruz del Calvario. Así es, eso es una realidad. Bueno, y en otras informaciones, en la ciudad de Tennessee, una ciudad de Tennessee que prohibió las exhibiciones públicas trans, se echó para atrás después de una demanda, ¿ok? Después de una demanda. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, a finales de junio de este año, los residentes de Murfreesboro, en Tennessee, aprobaron una ordenanza que, según obviamente los críticos, prohibía lo que eran las manifestaciones públicas de los trans. Y en ese momento los funcionarios de la ciudad estaban particularmente preocupados por prohibir los desfiles del orgullo, después de que en las festividades del año pasado los manifestantes del orgullo gay o de LGBT se desnudaran en varias etapas y en espectáculos de drag queens en familia, donde obviamente habían niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esta ciudad de 157,000 habitantes prohibió obviamente ese comportamiento indecente
y todo aquello que tuviese que ver con eso, ¿verdad? Y que fuese dañino para los menores, lo que incluye la exposición indecente, la indecencia pública, el comportamiento lascivo, la desnudez, la conducta sexual. Pero ¿qué sucedió? Que obviamente después de una demanda de la primera enmienda por parte de grupos activistas de LGBTQ, un juez federal impidió que la ciudad hiciera cumplir sus reglas durante un evento del orgullo del mes pasado. Esto obviamente llevó a los funcionarios a revocar la prohibición que habían puesto, eliminando la palabra homosexualidad del proyecto, ¿verdad? Y obviamente pues terminaron echándose para atrás. Esto es triste por demás. No creo que esta gente tuvo las agallas para pelear esto e ir hasta las últimas consecuencias, porque obviamente los niños son los que definitivamente necesitan ser defendidos. No fueron defendidos de la manera apropiada por esta demanda que se lleva a cabo, ¿verdad? Pero como usted acaba de ver y como usted está viendo, ¿verdad? Esta gente no descansan, ellos siguen insistiendo en seguir promoviendo su estilo de vida, promoviendo su lujuria, promoviendo su indecencia, sobre todo en presencia de menores, ¿verdad? Que es lo que tenemos que preocuparnos, porque el adulto hace con su vida lo que quiera y usted le da cuenta a Dios después, ¿verdad? El adulto es ya adulto, pero los menores, exponerlos a eso es realmente una atrocidad. Y obviamente esta ciudad, después que había hecho esta ordenanza, se echaron para atrás porque cogieron miedo por esta demanda que tiraron y que el juez les prohibió que hicieran esto y lo otro, o sea que no tuvieron las agallas de poder contratar un buen bufete de abogados y pelear esto. Pero así hay de todo en las cosas, en este tipo de cosas hay quienes tienen que matarlos en la raya y van a seguir adelante, y hay quienes obviamente se van a echar para atrás y van obviamente a claudicar en medio de la presión y del fuego cuando se calienta el horno, como decimos, en medio de esta situación. En otras noticias, asesinaron a una persona y le pusieron una nota con amenazas para el presidente electo Javier Milei. Y la nota decía, si gana Milei va a haber más muertes. Esto fue en Argentina. Asesinan a esta persona y le pusieron una nota con amenazas para el presidente electo Javier Milei, que dice, si gana Milei va a haber más muertes. Bueno, hay un video que tenemos sobre esta noticia. Vamos a escuchar lo que dice esta noticia y me gustaría leer sus comentarios al respecto. Vamos a ver qué dice la noticia. En Rosario, pero con un vínculo en donde rápidamente genera preocupación en las autoridades por lo que acaba de pasar. Liliana Caruso. Un hombre, un joven que fue asesinado en Rosario, pero que a su vez tenía una nota entre sus ropas con una amenaza. Amenaza dirigida al presidente electo y a las autoridades. ¿Qué decía esa nota que estaba en el medio de ese cuerpo que ves tendido en plena calle? Si gana Milei, va a haber más muertes. A buenos entendedores, pocas palabras. Este hombre fue asesinado ayer a la noche cuando ya se conocían algunos resultados, algunas proyecciones que daban como ganador a Javier Milei. Bueno, ya usted ve esa noticia. Mire, ya empezó la presión, ya empezó, esto se sabía que iba a ocurrir, ¿verdad? Ya empezó la presión del el crimen organizado de la izquierda en Argentina, ya empezó la presión de los narcotraficantes del crimen organizado en Argentina, que obviamente tienen que ver mucho con el gobierno anterior, y ya empezaron a tratar de intimidar a la gente, intimidar al pueblo por la victoria aplastante que Javier Milei, el actual presidente, tuvo
en el fin de semana, específicamente el domingo, donde ganó abrumadoramente, porque el pueblo se cansó. El pueblo se cansó del socialismo, el pueblo se cansó del abuso, el pueblo se cansó de la miseria, de la pobreza, se cansó de las propuestas de gobiernos de izquierdas que son millonarios, se hacen ricos y el pueblo sufre necesidad. Así que obviamente esto es una realidad, lo que estamos viviendo. Oremos por Milei, cubrámoslos en oración, estemos cubriendo en oración Argentina, al presidente electo Javier Milei, para que obviamente no sufra ningún atentado, sino que sencillamente pues pueda llevar a cabo su tiempo como obviamente así se requiere, ¿verdad? Como presidente. Pero es muy, muy triste que estas cosas sucedan y también de que estemos llegando a situaciones como estas, que no debemos llegar. Pero ya se activaron, obviamente, los enemigos de la democracia, los enemigos de la libertad, se activaron los enemigos de la iglesia también para empezar a amedrentar y llevar mensajes de miedo, quizás a esa comunidad, a ese pueblo y a la gente. Así que nada, oremos por Javier Milei, oremos por toda la gente que trabaja, ¿verdad?, con él en su campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a una pausa de nuestros auspiciadores. Yo quiero que vayamos a una pausa de nuestros auspiciadores en este momento. Y después de la pausa, escúcheme con detenimiento, porque después de la pausa de nuestros auspiciadores vengo con la noticia de que sigue la presión para empujar la agenda de género en las escuelas de Orange County en Orlando, en la Florida Central. Sigue la presión. Vamos a ver un video cuando terminemos ahorita, ¿verdad? Cuando regresemos, perdón. Vamos a ver un video que tengo sobre una reunión de la Junta y de cómo la presidenta de la Junta se expresa y cómo esta presidenta de la Junta dice unas locuras, y yo voy a reaccionar a lo que ella dice, ¿verdad? Sobre la locura y las cosas que no tienen razón que ella expresa allí. Así que vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y cuando regresemos de la pausa, volvemos con más. Comparte este video, comparte este mensaje con la gente y regresamos luego de la pausa aquí a las noticias, a la luz.